Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están todos? Este es el primer video referido obviamente a la primera unidad del curso de legislación empresarial que se aplicará de manera virtual en este segundo ciclo del año 2020. En esta unidad, que es básica, trataremos entre otras cosas el concepto de derecho, las características que tiene esta disciplina. Vamos a hablar del derecho positivo, de las fuentes, los tipos de fuentes, y llegamos al caso de las fuentes generales para brincar luego a la jerarquía de las normas jurídicas. Este video es la primera parte de la primera lección, suficiente para que ustedes vayan captando los conceptos, vayan desarrollando los razonamientos y eventualmente haciendo los apuntes necesarios a efecto de cuando nos veamos, parece que dentro de 15 días, porque este lunes que viene es feriado, cuando nos veamos podamos tener una reunión en que abarquemos este tema. Para la otra semana subiré el video relativo a la segunda parte de esta unidad. Insisto, es importante que estos primeros principios básicos, fundamentales, queden muy claros, porque a partir de aquí se va a ir edificando no solamente la materia posterior a este curso, sino los rudimentos legales de los siguientes cursos que ustedes llevarán en el transcurso de su carrera, que son 4. Bien, para entrar en materia, vamos a hablar del concepto de derecho. Dice la materia que les he escrito, la palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, es decir, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. Entonces, el derecho se entiende por el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta de los hombres. En caso de incumplimiento, se prevé una sanción judicial. En algún momento, filosofando sobre el tema, en un curso, yo preguntaba si para ustedes es factible vivir en una sociedad que no tenga derecho. Es decir, en una sociedad que no tenga regulaciones sociales para el convivir. Y habían románticos que decían que sí, que cada uno metido en lo suyo y no me importa el resto. Pero los más prácticos decían que no. Y en este sentido yo pienso que ganan obviamente los que son más prácticos. La razón, en, un, en una sociedad donde no hubiera regulaciones, ¿quién mandaría? Obviamente mandaría el más fuerte. Eso es lo que pasa precisamente en la selva. En la selva los roles están muy bien definidos. Y entonces las cadenas, por decir algo, las cadenas alimenticias están claramente establecidas. El más voraz, el mejor cazador es el que está en la cumbre. Y de ahí para abajo, pues todos los demás. En la sociedad no estoy hablando de la cadena alimenticia, pero estoy hablando de otra cosa, de un respeto hacia los derechos de las personas. El derecho es eso, precisamente. Es un sistema que permite establecer que mis derechos llegan hasta donde llegan los suyos. Somos como burbujas interactuando que nos tocamos, mas no nos invadimos, no nos reventamos. Y la vida continúa, la vida sigue. Más adelante en este curso voy a plantear que si el dilema entre lo que puedo hacer privadamente y lo que debo hacer públicamente. Y es que el derecho ya se ha metido prácticamente en todas las esferas de la vida. Ya prácticamente queda muy poco de una esfera estrictamente privada. En un curso me preguntaba un estudiante que consideraba yo que era privado
a la hora de plantear una familia, de mantener una familia, de hacer una familia. Y yo lo que le decía era que prácticamente lo que era privado, eso sí, muy influenciado, pero privado es la escogencia de la otra persona con la que queremos unirnos. Pero a partir de ahí las formas de unión están regladas. Y todo en adelante son reglas de reglas de reglas. De hecho, yo hablo de que solamente la escogencia es de la persona porque simplemente me gusta esa persona. ¿Por qué? No sé, pero me gusta. Y sí, sí, ya la conozco y hablo con esta persona y me agrada y así es como empiezan las relaciones. Pero el desarrollo de la relación prácticamente está arreglado. Ejemplo, ¿qué sucede si un novio, novio informal, porque ahora ustedes no se declaran siquiera, un novio insulta a la novia? ¿Qué pasa si un novio comienza a presionar, digamos, una especie de acoso a la novia? Pasa algo. Pasa algo fuera del campo privado. Y sí, pasa algo. Se puede pedir la aplicación de la ley contra la violencia doméstica en novios. Atención, en novios. Si son esposos, muchísimo más. ¿Qué sucede si hay hijos de por medio y uno de los dos cónyuges no quiere mantener? Existe la ley de pensiones alimentarias y a partir de ahí obligatoriamente hay que mantener económicamente al vástago. Más aún, ¿qué pasa si dos personas mantienen relaciones sexuales, la mujer queda embarazada, pero el tipo dice que no lo va a reconocer? Y no lo reconoce porque sabe que en un momento que lo reconoce adquiere una obligación que ya moralmente es para toda la vida, pero que legalmente es hasta los 21 años. Entonces, perfectamente al dar a luz, la mujer, al inscribir al niño, si es soltera, lo que dice es que el padre no quiere reconocerlo. Hace la gestión, se aplica la ley de paternidad responsable y si, de acuerdo a los estudios, a los exámenes de ADN que se practiquen, la persona citada resulta ser el padre, a partir de allí le cambian los apellidos y comienzan todas las obligaciones económicas para durante toda la vida o la vida que sea del caso para la manutención de esta nueva persona. Entonces vean cómo poco a poco el concepto de derecho evoluciona y ha evolucionado porque hace un siglo, por ejemplo, había mucho liberalismo, había muchas situaciones que correspondían al campo privado. Hoy no. Hoy el hecho de piropear, ya el piropo desde hace años está sancionado penalmente. Pero el hostigamiento, el acoso sexual que se haga en las calles, el silbido, el gemido y otros sonidos culturales ahora son delitos. El hecho de seguir a una persona para, qué sé yo, disfrutar de la parte trasera del cuerpo de esa persona es un delito. Atención, el hecho de ver, oigan, ver con una mirada, qué sé yo diría que cargada de fuego sexual a una persona es un delito. Y estas cuestiones pues antes no pasaba así, antes no era así. Antes los piropos se daban, pero todo terminó en acoso, todo terminó en situaciones que hoy están reguladas por ley y que en definitiva no deben hacerse. De tal manera que el concepto de derecho evoluciona, crece y va moldeando, y no solo moldeando, sino que va cambiando la sociedad en la que vivimos. Antes de mayo de este año no se podía, era total y completamente ilegal que parejas homosexuales contrajeran matrimonio. Después del 26 de mayo es total y completamente legal que lo hagan. ¿Qué hubo aquí? Todo el movimiento de presión que hubo modificó, eso es una fuente de derecho, las veremos en su momento, modificó la visión legal de este tema. Y hoy, pues, Costa Rica, dos personas del mismo sexo pueden verdaderamente contraer matrimonio. Así es que,
Como ven, el derecho es un conjunto de normas que imponen deberes y derechos, que establecen las bases de la convivencia social. Por eso es que sin derecho no puede haber, como conocemos ahora, una convivencia social. Ahora, el derecho no es la invención de una persona que en una oficina y eventualmente tocándose la barba o qué sé yo, inspirándose, una cosa así, invente normas. El derecho es una construcción social. Es una construcción social que moldea comportamientos. En su momento vamos a ver que no solamente el derecho influye en el comportamiento del ser humano, influye también eh, las normas morales, las normas de convivencia social, entre otras. Pero hasta las religiosas, perdón, hasta las religiosas. Pero todas son un conjunto, pero de este conjunto, de estas 4 normas que me acabo de referir, legales o derecho, convivencia social, reglas morales y normas religiosas, la pregunta a plantearnos es cuáles respetaríamos casi que por definición y cuáles estaríamos prestos a despreciar, a hacernos indiferentes al respecto. Y la respuesta, pues yo creo que ya se ve venir, porque el derecho es verdaderamente lo que nos debe importar, puesto que es el único de las 4 que les he dicho, es la única regulación que puede ser impuesta, se dice manu militari, eso es por la fuerza. En Costa Rica, pues sea que no hay ejército, hay policía, entonces cuando hay que exigir el cumplimiento legal, se impone, se pide a la policía, a la fuerza pública, que practique, normalmente es una sentencia, es una decisión de un juez, para que ponga en práctica el, el resarcimiento de derechos. Así es que esa es la norma que tenemos que ver. Si uno es inculto, o sea, no practica las normas sociales, si uno es descreído, es decir, no practica la religión, o si verdaderamente uno es inmoral. Puede haber una sanción, inclusive en lo que es moral y en lo que es comportamiento social. Puede haber una sanción grupal, una especie de desprecio, pero nada más. Y si uno peca, porque cometer una falta desde el punto de vista religioso es pecar, si uno peca, su compromiso es con las alturas. Y lo que se nos dice, lo que se nos informa, es que al momento de fallecer no se subirá al cielo, sino que todo lo contrario, se bajará al averno, se bajará al infierno. Pero estos son cuentas que se pagan después. Supongo que es como un libro que se va llenando de faltas y eventualmente un deber y un haber, porque también uno hace actos que no son pecado, pero al final de cuentas es una cuestión de índole divino, quien va a decir para arriba, a mi derecha o a mi izquierda. Dice el término religioso que quien está a la derecha está con Dios, el que está a la izquierda no está con Dios. Esos son los que van a ser mandados verdaderamente al infierno. El problema de esto es que esa norma de comportamiento a mucha gente le importa, mucha gente la respeta con una promesa, y ahí sí que yo pienso que es una promesa que nadie ha vuelto para decir cómo es. Nadie ha vuelto de su vida metafísica para decirnos el cielo es así y es así. Son calles de algodón, caños de miel, no. Y tampoco nadie ha vuelto del infierno para decir, mire, hace mucho calor, es un sitio muy caliente, es un sitio donde nos están torturando, nos están golpeando, que son las visiones que desde la Edad Media existen. Nadie ha vuelto. Pero sin embargo, son regímenes disciplinarios. Existen y están en confrontación con el ser humano. Bien. Dentro de estos 4 tipos de normas que les dije, la primera de ellas es
la que se refiere a los condicionamientos sociales. Dice, los condicionamientos sociales son las más básicas normas de convivencia. El saludo de llegada, el de partida, el no interrumpir una conversación entre otras personas sin antes indicar con permiso, son ejemplos de esta base de convivencia. Bien, surge aquí una primera polémica. ¿Dónde se aprenden estos condicionamientos? Y la respuesta que se da es en el hogar. En las escuelas, en los colegios y en las universidades se llega a aprender, qué sé yo, en las escuelas lectura, matemáticas, estudios sociales, en los colegios lo mismo, más química, etcétera, y en las universidades ya una carrera propiamente tal como la que ustedes están estudiando, más no hay una lección de buenos modales, no hay una lección de comportamiento social, no hay una lección de buenos comportamientos. Y entonces nos encontramos con personas que eventualmente comen muy feo, personas que eruptan en la mesa, personas que no saben coger los cubiertos de la manera correcta, personas que hablan comiendo, personas que no cierran la boca al comer, entre otras cosas, personas que no saludan, personas que en su trato son ariscas y son agresivas, etcétera. Nos vamos a encontrar con toda esa gama. Cuando uno lo analiza, lo que se piensa es que esta persona no fue bien cultivada en su hogar. ¿Por qué un estudiante hace fraude? ¿O por qué intenta hacer fraude en un examen? Simplemente porque ese valor de hacer las cosas porque deben hacerse con la disciplina y la responsabilidad del caso no le fue inculcado cuando era más joven. Y así podemos ir repitiendo muchas cosas. Se ha dicho, por ejemplo, que las personas son el espejo de lo que ven en las casas. Entonces, si en las casas han visto respeto, si en las casas han visto comprensión, si en las casas han visto y sentido lo que es la dulzura, puede ser que lo repitan en sus vidas particulares. Pero si es todo lo contrario, eventualmente eso es lo que irán a repetir en sus vidas sociales, salvo que verdaderamente hagan un cambio y ya desde una óptica muy madura corrijan esas cosas y quieran verdaderamente y sientan la necesidad de cambiar. Pero esto de los comportamientos sociales es innegable, existe. Y créanlo o no, lo sentimos, lo llevamos por dentro y lo que es peor, lo resentimos. Por ejemplo, si yo tengo lo que ahora está de moda la palabra, que es la burbuja, yo tengo una burbuja social compuesta por 5 o 6 amigos, bueno, amigos me refiero a hombres y mujeres, clave, que hemos sido compañeros de colegio, hemos sido compañeros de barrio, hemos sido compañeros de universidad, que tenemos herencia, por decirlo de alguna manera, y uno de ellos se casa, se va a casar, y no me invita, no me manda invitación, a los otros sí, pero a mí no. ¿Cómo me voy a sentir yo? Es innegable que me voy a sentir muy dolido. Y que el día de la boda me voy a sentir muy mal. Porque se participó de una ocasión feliz a otras personas y a mí no. Sin que verdaderamente hubiera una razón por la cual no hacerlo. Simplemente la persona escogió y uno no estuvo metido en esa lista. Eso es un condicionamiento social y yo me voy a resentir con esa persona. Y hasta que no se hable y no se discute y no se me aclare y no se me den las satisfacciones del caso, mi relación con esa persona tendrá altibajos. En estos momentos serían los más bajos. Estaríamos muy mal. Simplemente porque no me invitó a eso. ¿Eso es pecado? No. ¿Eso es delito? Tampoco. Esa es por decirlo así, una falta a un condicionamiento social. Y si yo soy el despreciado, me voy a sentir exactamente muy mal. Otro ejemplo, se nos muere un familiar muy cercano, pensemos en el padre o en la madre. Créanlo o no, eso nos marcará por vida, pero algo que va a marcarnos también de por vida es apreciar quién llega
hacer compañía, hacernos compañía en ese momento de luto, en ese momento, llamémoslo así, de tragedia. Y aquel que llegó, aquel que se hizo presente, aquel que nos dio un abrazo, aquel que se puso a las órdenes para cualquier situación que necesite en esos momentos tan duros, tiene un lugar en mi corazón. Quien no llegó, quien no se presentó, quien no me dijo nada, quien no se excusó, eventualmente no estaba aquí o no podía asistir o una cosa así, pero que no me dice nada, que me ignora, que se torna indiferente ante lo que vivimos, ante lo que se vivió, esa persona es excluida de mi burbuja, es excluida, y eso es parte de el condicionamiento social, y esa es la sanción que se impone. No está en ningún libro, no hay ningún código de condicionamientos sociales, es simplemente una respuesta a lo que consideramos una agresión. Y así podemos seguir hablando. La persona que no saluda, la persona que no dice buenos días, la persona que no se despide, se vuelve un amargado, y de alguna u otra manera, pese a que eso no implica que le voy a quitar el habla, que no tengo que interactuar, pero ya le tengo un trato completamente distinto. Todo lo contrario cuando la persona pues tiene esos condicionamientos sociales, cuando saluda, cuando se preocupa, cuando todo este tipo de cosas. Alguien dijo por ahí, los amigos se ven en el hospital y en la cárcel, no en otro lado. Si usted está disfrutando de un éxito, le van a llegar muchos amigos. Pero si por el contrario está pasando por una pena, por una tragedia, el que llega a darle el hombro, el que llega a darle la mano, el que llega a abrazarlo, esa es una persona más valiosa que las otras, por lo menos en ese aspecto, porque es en estos momentos cuando se ve verdaderamente esa dignidad y se ve esa presencia, se debe ver, perdón, esa presencia humana pues en las personas. Así es que vuelvo a insistir, son condicionamientos sociales. Qué sé yo, a todos nos ha pasado que eventualmente en la vida conocimos a un chismoso, a una persona que inventaba chismes, cuestiones de esos. Eso altera completamente la dinámica de una organización. A esa persona se le excluye, se le comienza a excluir y se le comienza a excluir. La razón, agrede. Pero no hay, vuelvo a decir, no hay ningún código, no hay ninguna normativa que hable, que sancione a esos chismosos, sino que por haber variado, por haber invadido, por haber transgredido este sistema de relaciones sociales, es que recibe una sanción. Pero es una sanción de desprecio, no es otra cosa más. Es simplemente a todos, yo creo que a todos nos ha pasado que por A o por B hemos dejado de hablarle a una persona. Y es muy incómodo cuando esa persona viene por la calle, porque nos vamos a topar, porque de alguna manera él me va a ver o yo lo voy a ver, y es una situación incómoda. ¿Qué es lo que se hace? Se cruza de acera y se pasa a la otra para no tener este problema. Así es que, como ven, este es el primer régimen, por decirle algo, que las personas estamos sujetas, que es el de condicionamientos sociales. Puede haber personas que digan, yo no tengo ninguna convención social, y eso no es así. De hecho, yo no conozco a nadie en mis 20 años de experiencia en la universidad, en la sede de Limón. Yo no he visto que nunca nadie, hasta los estudiantes más díscolos y más salidos de estos convencionalismos sociales, haya llegado desnudo a la universidad. Nadie. ¿Por qué? Porque la ropa en Limón, por ejemplo, más que una necesidad, es una convención. Si estuviéramos hablando de temperaturas de menos 20 grados, la ropa no es una convención, es una urgencia, porque si no muero congelado. Pero en Limón, con los calores que hace, muchas veces uno quisiera, si pudiera, andar lo más ligerito de ropas posibles, porque el calor es agobiante. Y nunca, y ahora que tenemos aire acondicionado, pero nunca he visto a nadie en la sede sin ropa. Quiere decir que aunque se digan de una u otra, siguen pegados a los convencionalismos sociales. El tipo de ropa que se usa es lo mismo. Más corta, por decir algo, más transparente, principalmente en las mujeres, significa que su convencionalismo es más delgado.
Por el contrario, mujeres que andan, que lo que se llama más modosas, vestidas con menos, menos estilo ligero, son personas más pudorosas, están respetando los convencionalismos sociales, pero a su manera. Así es que estas cosas no nos podemos salir, no podemos salirnos de ella, nunca en ningún momento. El día que uno de ustedes trate a su profesor de maje o lo trate de compa, está transgrediendo un convencionalismo social. El profesor es su profesor. No puede ser, no es igual a ustedes. Ustedes entre compañeros se tratan de 100 maneras distintas. Pero con su profesor, con sus padres, con los mayores, los van a tratar distinto. Y a veces la discusión va por ese lado, que no, que yo soy menos convencional, que a mí me importa, me resbala, perfecto. Pero el día que ustedes de jóvenes tengan una entrevista de trabajo, ese día, véanse al espejo y acuérdense que ese día comenzaron a caer en el convencionalismo, porque ese día se arreglan, las mujeres se arreglan más, si sin afeites, sin maquillaje son lindas, ese día se ponen un poco de maquillaje. ¿Por qué? Porque se van a ver todavía más lindas. Van a escoger una ropa apropiada, que no sé cuál es, pero van a escoger una ropa apropiada para ir a esa sesión. Los varones pues van a buscarse eventualmente van a buscarse un pantalón que llamamos un pantalón de vestir, un par de zapatos que no sean tenis, ni sandalias ni cosas por el estilo, y una camisa, eventualmente una camisa de botones, no una camiseta ni una camisa de 3 botones, sino una camisa un poco más seria. Y en mi experiencia, yo tuve estudiantes hace muchos años que tenía uno que tenía el pelo, a ver, tenía el pelo, usaba el pelo muy largo, era un pelo completamente lacio, qué sé yo, de la nuca piensen en 2/4 o un poco más hacia abajo, así lo usaba. Era un tipo que gustaba de la música, de la música metalera. Tenía su Facebook era solo metal y cuestiones de esas. Esa era su vida. Esa era su vida. Estudió cómputo en la universidad, en la sede. Y cuando se graduó, un día me manda una foto y me dice, profe, usted va a ser el primero que le mando esto. Tengo mañana una entrevista, creo que era con Claro, con una de estas empresas nuevas de telefonía. Dice, tengo una cita con ellos. Y sí, yo pensé ver con el pelo largo, pero no la pegué con nadie y me acordé de usted. Véame. Y el pelo, ya tenía un pelo, pues, qué sé yo, no normal, pero un pelo corto. Y se tomó otra foto cuando se vistió, porque se puso una camisa muy bonita, una camisa manga larga, se abotonó arriba, los pantalones volvieron a ser así. Se presentó a su entrevista de trabajo, posteriormente fue llamado a trabajar, y la última vez que supe de él estaba trabajando en Claro, o en sí, una de estas telefónicas, y tenía un puesto de cierta importancia, un puesto técnico que tenía que ver con cómputo y todo, pues de cierta importancia, y el tipo pues ya había empezado a hacer su vida. Esos son los convencionalismos, vuelvo a insistir, que funcionan y que cambian principalmente cuando pasamos de la juventud a la adultez. Yo creo que nadie se puede escapar de eso. No existe como en el cuento de Peter Pan, el país de nunca jamás, donde siempre somos niños. No. Se enfrentan las situaciones, el cuerpo nos avisa con tiempo de los cambios en nuestro cuerpo, en las mujeres, en los hombres, que desde colegio, escuela, ahora es escuela, colegio, ahora ustedes son ya adultos con cuerpos de adultos jóvenes que llaman, pero lo que pasa es que tiene que haber una coordinación entre cuerpo y mente. Entonces cuando la mentalidad sea de adultos también, pues la vida irá por esos lados. Conforme se crece en la vida, se exige más, y la adultez es un llamado al compromiso. Entonces muchos de ustedes ahora son una cosa, y dentro de unos años, cuando ya sean profesionales, serán otra. Alguien lo dijo por ahí, dijo esto más o menos así: en la vida hay que ser loco, pero en su momento.
porque el día que me esté muriendo quiero morirme con una sonrisa por las locuras que hice. ¿Cuándo? En la época en que podía hacerlas. Todos ustedes, esto es algo que yo lo tengo muy claro, todos ustedes extrañarán muchísimo la vida universitaria cuando ya no la tengan. Ustedes están empezando carrera, están en el segundo año, les quedan 4 o 5 años, disfrútenlos, vívanlos a mil, en serio, vívanlos a mil, porque después de eso entra ya la seriedad. Qué feo se ve un adulto jugando de estudiante, jugando de huila que llamamos. No, todo va con su época. Esto es un convencionalismo, eso está ahí y no se puede evitar. Si ya hablamos de condicionamientos sociales, podemos hablar ahora de normas éticas o morales. Normas éticas o morales. ¿Qué se entiende por normas éticas o morales? Normalmente se entiende algo errado. Ustedes pueden leer el periódico y se van a encontrar que existen tribunales de ética, que existen normas éticas, y eso está mal hecho, eso está mal estipulado. La ética es todo un conjunto de valores que están dentro de mí y que me hacen actuar de determinada manera ante ciertas exigencias. Creo que por aquí puse un ejemplo. Déjeme ver si lo encuentro. Déjeme ver si encuentro el ejemplo. Sí, aquí puse los dos escenarios. Bien. La norma ética es una norma preventiva, no curativa, no sanativa. Cuando yo voy a un hospital porque tengo un dolor, porque tengo un padecimiento, etcétera, voy a que me sanen. Y sí, entonces me determinará el médico que tengo esto, que tengo lo otro, que tengo aquello, que tengo aquí y que debo someterme a este tratamiento, o me deben operar, o debo tomar esto, o debo hacer esto otro, y que de un tiempo, ya cuando me hagan el último examen, ya habré vuelto, ya me habrán sanado. Pero vean que ya caí. Lo que se hace en el campo de la salud es levantarme, es sacarme de esa enfermedad y llevarme otra vez al estado de salud. Eso se llama medicina curativa, sanativa. Pero existe algo que es la prevención. Ahora el Ministerio de Salud nos exige a todos que, salvo en nuestras casas, porque Dios, el día que lo hagan yo me voy a meter un tiro, el día que me obliguen a andar con careta o con mascarilla dentro de la casa, me meto un tiro. Pero ahora para salir nos obligan a usar eso. ¿Cuál es la razón? Que eso es una muralla más, un muro más, una pared más contra el bendito virus para que no nos afecte. Eso se llama, por decirlo de alguna manera, medicina preventiva. El día que yo ya me enferme, entonces use o no use máscara, ya estoy listo. Tengo que pasar a que me sanen. Entonces un tribunal de ética está mal estructurado, porque la ética funciona antes de la acción que se va a juzgar, no después de la acción. Para después de la acción deberían existir tribunales de disciplina. Eso es otra cosa. Eso es que hay una falta y que se va a sancionar la falta, que se va a considerar todos los momentos, todas las formas en que se dio la falta, en que se hizo la falta, para verdaderamente sancionar lo que tenga que sancionarse. Pero vean que es completamente distinto. Entonces la persona moral es aquella persona que, pudiendo cometer una falta, no lo hace. Algo adentro, digamos, su conciencia le dice que no lo debe hacer por esto y por lo otro, y no lo hace. En el ejemplo que les pongo aquí es de una persona, dice, vamos a ver, dice, a manera de ejemplo, pienses en estos dos escenarios. Primero, una persona no tiene un teléfono celular, pues carece de los recursos para adquirirlo. Entonces un día se da cuenta que otra persona deja el suyo en un bolso y lo hurta, con lo cual satisface su deseo de tener un aparato de este tipo. Días después, esa misma persona reflexiona acerca de lo hecho y se da cuenta que no solo ha infringido una norma legal o de convivencia, sino que ha dejado sin ese medio de comunicación a otra persona y siente mucha pena.
por lo que busca a la persona a la que le hurtó el aparato y le inventa que se le cayó del bolso y que él lo encontró. Con la devolución recupera la calma de la conciencia. Claro, la conciencia lo estaba apoyando, por decirlo de alguna manera. Eso en algunos funciona, en otros miles ya la conciencia no existe, ¿verdad? Pero funciona. Pero ahí no hay ética, ahí hay arrepentimiento, ahí hay algo que se llama moralina, que usted cometió la acción y luego dice que torta, no lo debía haber hecho. No, 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 ya cometió la falta. Eso debe ser juzgado por un tribunal de disciplina, no por un tribunal de ética si fuera del caso. En el segundo ejemplo, en el segundo escenario, dice, una persona no tiene un teléfono celular, pues carece de los recursos para adquirirlo. Entonces un día se da cuenta que otra persona deja el suyo en una bolsa y decide cogerlo. Pero antes de hacerlo se da cuenta que no solo infringirá una norma legal de convivencia, o sea, cometerá un hurto, sino que dejará sin ese medio de comunicación a otra persona que también lo ocupa. Y siente mucha pena, por lo que decide no hacerlo y esperar mejores tiempos para tener recursos y adquirir su propio aparato. Vean la diferencia entre uno y otro. Entonces la persona moral, la persona ética es aquella que tiene frenos, por decirlo de alguna manera. Es aquella persona que verdaderamente, perdón, y nadie es de palo aquí, todos somos de carne y hueso. Todos tenemos lo que se llama, en religión se llama tentaciones. Pero el negocio de tener tentaciones es tenerlas y verlas pasar. Se fueron. No incurrir en ellas, porque cuando se incurre en una tentación, religiosamente se está cayendo en el pecado. De hecho, hasta Dios, Cristo fue tentado durante 40 días por el diablo en el desierto. Y dice en los libros, dicen las escrituras, que resistió a los embates de esos 40 días de asedio, de tentación. O sea, no está mal tener tentaciones. No está mal, somos seres humanos. Y desgraciadamente esas tentaciones yo las voy a cambiar por el término influencia. No está mal. No está mal tener esas influencias. Pero el negocio de uno está en verlas, dejarlas pasar. Verlas y dejarlas pasar. Se discute mucho sobre si los hombres, los varones como tales, somos una manada de degenerados o de otra cosa porque vemos a las mujeres y las disfrutamos y todo ese tipo de cosas. Es cierto, eso está mal, no debería ser, en una utopía no debería ser, pero desgraciadamente es. Pero es el mismo sistema, se ha encargado de, en algunos casos, cosificar a la mujer. Y véanlo desde el punto de vista de la publicidad. Casi no hay producto que no se anuncie si no es en manos de una mujer, y de una mujer muy bella. No hay. Simplemente no hay. Y en un estudio, hay muchos estudios que comprueban que la publicidad en general, la mayoría de la publicidad en general está dirigida al hombre y no a la mujer. Y cuando es dirigida al hombre, el modo de exhibición es a través de una mujer. Tienen un nombre, a ver si me acuerdo cómo se llaman, ya se me olvidó cómo se llaman, pero existen personas que son como una especie de acompañantes, si me acuerdo del término se los digo ahora, pero son como acompañantes en eventos importantes, son mujeres, no son hombres, y perdón, son mujeres y muy bellas, jóvenes, definitivamente cadetes, pero tiene un nombre que en estos momentos se me escapa. ¿Y por qué mujeres? Se venden carros. ¿Quién anuncia el carro? La mujer. Cuando hay, bueno, para los que ven partidos de fútbol, en el medio tiempo o en el antetiempo, no sé cómo funciona eso, que salen unas banderas y todo eso, ¿quiénes la llevan? Mujeres. Y en unos vestidos, en unas licras de infarto. Eso es la cosificación. Esas son las influencias que recibe el varón, que está recibiendo el varón, que está recibiendo el varón. Obviamente hay que estar, eso no da motivo para que el hombre o el varón que está viendo eso
deje volar su imaginación y todo lo demás. Pero yo creo que todavía no hemos llegado en nuestra sociedad a ese estado. Y es bastante complicado y bastante difícil. Nuevamente, el hecho es evitar. Esas influencias van a llegar, es que ahí están presentes. Y mentira que uno se va a tapar los ojos, no veo, no. Va a ver, pero vio y pasó. Que la mujer es bella, en el caso de nosotros los hombres, que la mujer es bella, que es bellísima, y murió, siga adelante, nada más. Pero sí, eso sí se reclama porque se ha cosificado completamente a la mujer. Entiendo que todavía existen dos periódicos que se llaman La Extra y La Teja. Entiendo que esos periódicos siempre saca una chica ahí en muy poca ropa, generosamente, una desnudez muy generosa, y ahí sale, y no se hace nada. Entonces, por un lado, pues se exige que la sociedad cambie, pero si ni siquiera las mujeres ayudan, porque quienes salen ahí fotografiadas son mujeres, eh, y ojalá que sea por el trabajo, pero un mal trabajo, porque en definitiva pues están vendiendo mal la imagen de su género. Y sí, y desgraciadamente vuelvo a insistir, no todos los hombres tienen esa madurez necesaria para ver pasar y siga adelante. No, hay gente que verdaderamente se queda ahí dando vueltas, y eso lleva a problemas de acoso, a problemas de otro tipo de cosas. Y desgraciadamente en nuestro país esas situaciones no se castigan con cultura, con más y mejor cultura, sino que se castiga con simplemente una ley para mandar sanciones de penas de cárcel y penas de multa. Poco a poco, sus hijos, que es la siguiente generación, será distinta porque ya nace dentro de una época en que se cambian cosas, en que las situaciones varían, cambian. Entonces, verdaderamente, cada vez vamos a ser mejores, pero faltará mucho porque de una u otra manera todavía esas influencias andan en la calle, pues para arriba y para abajo. Bien, este queda claro entonces lo que tiene que ver con el, el caso de las normas morales. Por último están las normas religiosas, y aquí yo no quiero entrar en controversias, yo no quiero causar problemas, ni quiero que por favor que ustedes entiendan que yo soy un descreído o cualquier cosa. Pero si ustedes hacen un análisis más o menos serio de lo que son las normas religiosas, se darán cuenta que las normas religiosas son simplemente una forma de comportamiento. A través de la religión se encausan comportamientos. Los 10 mandamientos, que históricamente no son 10, son más de 600 mandamientos, reducidos a 10, lo que tratan es de una mejor convivencia y de una entronización de Dios como lo máximo. Entonces creo que honrarás a Dios como todo este tipo de cosas. Eso es muy exclusivo. Pero, ¿qué se nos dice? Se nos dice que es impuesto, que lo dictó Dios. Así lo dice también el Corán. Ahí es donde se legitima cualquier nacimiento cuando se habla de que el Corán le fue dictado a Mahoma por Dios. Entonces la palabra de ahí no se discute para nada. Inclusive la Iglesia Católica ha hecho un dogma de que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Entonces pues prácticamente tampoco se puede entrar a discutir. Y eso, perdón, así ya no hay posibilidad de eso, de discutir. Máxime en un país como el nuestro, que está acostumbrado a que hablemos, a que cuestionemos, a que critiquemos. Y si no, vean lo que es Facebook y vean todo lo que es el mundo político, la desgracia que es el mundo político aquí, con todos los pleitos que hay y todas las intervenciones que existen en ese lado. Entonces,
la religión es para mí, es una forma de regulación social, pero trabaja distinto, trabaja con una promesa y tiene tanto éxito porque la gente necesita creer en algo. Si nos ponemos a ver que hay más estrellas que granos de arena que pudieran haber en el mundo, ahí nos perdemos en lo que es la inmensidad espacial. O sea, nuestra mente no puede captar ese concepto de grandeza, casi que infinita. No puede captarlo. De las partes más románticas que he visto yo, que he entendido yo, es salir en la noche y ver una de las estrellas que se ven. Que no sea un planeta, que no sea Venus, que no sea Marte, si es que se puede ver, sino que es una estrella. Alguien nos dirá cómo se llamará esa estrella. Pero esa luz que titila en el cielo y que yo capto en este momento, en agosto del 2020, esa luz se emanó hace tal vez 1,5 millones de años. Y es lo que ha durado en viajar a la velocidad de la luz para llegar a mi retina. Entonces puede ser que esa estrella ya no exista, puede ser que ya haya explosionado, no sé. Es de lo más romántico que he sentido yo. La inmensidad es tal. Entonces la gente necesita creer en algo. La gente no puede creer que estamos solos en este universo. Y ahí es donde interviene pues la filosofía de la religión, que nos señala que hay un Dios, que el Dios hizo el mundo, que lo hizo en 7 días. Lo hizo en 6 y descansó al séptimo. Que un día inventó el agua, que un día inventó la tierra, que un día inventó los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, no crean que solo lo trae el cristianismo, sino que lo van trayendo en todas las religiones. O sea, para mí, esa es la razón de lo irrazonable. Inclusive, lo que voy a decir yo eventualmente me pueden quemar vivo, pero para mí, en estos momentos, en el año 2020, el ser humano con todo su desarrollo tecnológico y todo lo demás, no ha entendido, no ha podido responder a cómo se creó el universo, desde cuándo el universo está, desde cuándo surge, si ha estado desde siempre y cuándo es siempre. En eso no se tiene claro para mí nada. Entonces lo que se hizo fue que se inventó la famosa teoría del Big Bang, y que es lo que se llama generación espontánea. Y se dijo que hace X millones de años, de un momento a otro, ¡boom!, explotó, que no sé, pero algo explotó y quedó el universo. Para mí eso es simplemente aceptar que no sabemos en dónde estamos, no sabemos cuánto vamos a estar, no sabemos de dónde venimos. Por eso es que yo verdaderamente les digo una opinión personal, yo sí creo en las ¿cómo se llama? En las entidades extraterrestres. Eventualmente ya conviven con nosotros y no nos hemos dado cuenta. Eventualmente son etéreas. Eventualmente alguien está sentado o está aquí a la par mía oyéndome hablar estas cosas, y es una entidad extraterrestre. Porque ¿cómo vamos a creer nosotros que somos los únicos en el universo? Vuelvo a insistir, si hay más estrellas en el universo que granos de arena en el mundo. Tiene que haber. Lo que pasa es que es tan inmenso que eventualmente no nos hemos encontrado, y eventualmente algún día nos vamos a encontrar. ¿Cómo vivirán? No sabemos. A mí me hace mucha gracia porque siempre que películas, revistas, libros, como sea, el hombre no tiene otra forma de explicarse a los seres extraterrestres si no es con forma, ya sea semihumana, androide, o tiene que ver algo con animales. Por ejemplo, hace poco vi una película, El Descenso, que la vi en Netflix, que es que llega una nave espacial y todo este tipo de cosas y hacen contacto y todo lo demás. Y el contacto que hacen es, los extraterrestres son como pulpos, tienen brazos y una cabeza. La inspiración es un pulpo. Y luego hablamos de los seres, de los marcianos, de los extraterrestres que nos aparecen en libros y todo lo demás, y se trata de semejanzas de seres humanos, porque tienen cabeza, tienen tronco, cabeza y extremidades. Así es que ni siquiera eso hemos podido salirnos. Así es que en esto de lo religioso, esto sí tiene que ver mucho.
Y yo siempre he creído que la religiosidad de una persona es la que lleva en su corazón. ¿De acuerdo? Pero si nos vamos ya al verdadero aspecto de lo que estamos en nuestro tema, la religión funciona como eso, como un método de control de comportamientos. Entonces sí, entre más religioso sea, pues van cambiando. Inclusive hay acertijos que la Iglesia Católica ¿cómo se llama? No puede, no abre, no discute mucho, porque por ejemplo, que en el año 2020 las mujeres en edad reproductiva eh, utilicen métodos anticonceptivos, eso es un pecado. Es un pecado porque de acuerdo con la religión, el sexo se debe aplicar solamente para concebir, para reproducción. El sexo gozoso es un pecado. Entonces, ¿cómo hace la iglesia para evitar que las personas utilicen métodos de control? Inclusive entonces lanzan que tienen que usar métodos anticonceptivos naturales, qué sé yo, el tiempo, el ritmo y todo ese tipo de cosas. Pero ya hoy, principalmente la mujer, que es la que tiene esa primera responsabilidad, no está sujeta a esas cosas. Entonces, ya sea que usa protección, ya sea que usa su preservativo femenino, o que le pide a su pareja que use el preservativo masculino, o que toma pastillas, o que se inyecte, o X cosa, y están cometiendo un pecado. Porque están practicando sexo por placer, no por reproducción. Entonces, al final de cuentas, las normas religiosas existen y circulan. Y dependiendo de cuánto sea nuestra religiosidad, pues así será nuestro comportamiento y así será la forma en que las acatemos o no. Pero nadie va a la cárcel por ejemplo, cometer adulterio. Nadie, absolutamente nadie. No es un delito, pero sí es un pecado. Por último tenemos la que nos interesa, que es el ordenamiento jurídico. Esta es la cuarta ¿cómo se llama? De las regulaciones, y es la que es real. Es la que es real porque es la que, como ya dije al principio, es la que nos señala el correcto camino, y si ese correcto camino no se sigue, si nos desviamos del correcto camino, vamos a tener problemas con la ley y eventualmente vamos a ser obligados a remontarnos en ese correcto camino bajo una pena de cárcel o una situación así. Las normas jurídicas tienen características. Se llama características del derecho. La primera de las características es la bilateralidad, es decir, los derechos que imponen son correlativos a obligaciones. Entonces, si yo tengo un derecho, alguien tiene una obligación y viceversa. No van en solo un lado, no es que solo alguien se obligue, no, sino que tienen, insisto, así como hay derechos, hay obligaciones. Están las dos partes. La segunda característica es la heteronomía, y dice es la ausencia de voluntad, pues las normas se refieren a la sujeción a un querer ajeno. ¿Qué significa esto? Esto significa que a mí no me preguntan si yo estoy de acuerdo con determinada ley. Si la mayoría, aquí representada por grupos políticos que hacen sus negocios por debajo y todo lo demás, pero si esa mayoría que se representa en la Asamblea Legislativa vota a favor de una ley, es ley y se acabó. Me tengo que avenir a ella. Y si no, hace 2 años la guerra fue durísima, la guerra al estilo Tico, ¿verdad? Por evitar el paquete fiscal. Y no se pudo evitar. Hace 2 años, en julio se cumplió el primero. No, 2 años, pero de la ley. Pero lo que es el impuesto que voy a hablar rige desde hace 1 año, desde julio del 19. Desde el julio del 19 rige el IVA. Y el IVA ya existía, se llamaba impuesto de ventas, pero simplemente no cubría tantísimos servicios como cubre ahora. Entonces resulta que la oposición al IVA fue terrible.
porque la gente decía que se iba a morir de hambre y todo este tipo de cosas. Aquí estamos, vivos, más gordos y todo lo que ustedes quieran. Pero me llamaron a mí y me dijeron, don Gerardo, ¿usted quiere pagar el IVA o no? No, lo tengo que pagar. Y mi alquiler subió de esto, subió el 13% porque tengo que pagar el IVA. Y así todos los servicios subieron el 13% porque hay que pagar el IVA. Pero me pidieron mi opinión, no. Me la pidieron en el sentido que los diputados votaron. Y me hace gracia porque aquí criticamos al gobierno, maldecimos al presidente y a los ministros. ¿Y los diputados? Ellos son los que aprueban. El presidente dispone, el Poder Ejecutivo envía los proyectos, pero ¿quién los aprueba? Ese diputado que llegó a su barrio a decirles que iba a hacer solo bueno, solo calidad, como dicen estos tipos cuando se ponen a hablar en vulgar, lo hablan, que a cachete inflado, así oí yo a un tipo hablando de que yo solo voy a buscar que ustedes estén de cachete inflado y no sé qué más cosas. Y mire, y estamos durísimo. Y se nos viene esta crisis encima y es terrible, ¿verdad? Pero en todo caso eso significa heteronomía, ausencia de voluntad. Yo pago porque tengo que pagar, me guste o no me guste. No me están diciendo, don Gerardo, ¿quiere usted pagar el IVA o no? No, tengo que pagarlo y punto. Luego está quizás la que es la principal de las características, que es la coercibilidad. Dice, consiste en la posibilidad de que la norma sea cumplida en forma no espontánea e incluso contra la voluntad del obligado. Yo no quiero pagar el IVA, no lo pago. Nadie me puede obligar, nadie me puede poner una pistola en la cabeza para que vaya a pagar el IVA. Pero cuando tributación se dé cuenta que no he pagado el IVA, se me viene el mundo encima y las multas y todo lo demás son muy fuertes. Es decir, si la ley existe hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Y no vale la pena decir, es que yo no sabía. No, sí sabe. Y si no sabía, qué lástima, porque hay un principio de legal que dice que nadie puede alegar ignorancia de las normas. Para ese caso lean la Gaceta para tener claro qué es lo que se va a hacer. Pero que existe, existe. Y me pueden obligar. Aquí es donde interviene lo que les decía al principio, que era manu militari. Me pueden obligar a cumplir esa norma. Yo no quiero pagar pensión alimenticia. Ese niño que lleva mi apellido no es hijo mío, yo no voy a pagar pensión. Perfecto, vaya, discútalo a la cárcel. Porque en los procesos de pensión alimentaria se le da a la persona, mes a mes tiene que depositar, y si no deposita puede pasar hasta 6 meses en la prisión. Lo dejan salir para que busque trabajo y pague, y si no, vuelve 6 meses más a prisión, y en ese plan está. ¿Por qué? Porque es la forma de obligar. De otra manera sería pues materia muerta. Ahora se han recargado trabajo los juzgados de pensiones porque la gente reporta y dice que me suspendan la pensión porque no tengo trabajo. ¿Y qué se puede hacer? Pero por lo menos se hace de manera civilizada, se hace llevándolo ante un juez y el juez valorando y sopesando todas las condiciones, ¿verdad? Y si no hay plata, pues no hay. Pero insisto, el derecho es la única norma que es coercible, o sea, es la única que puede exigir comportamientos. Ni la religión, ni los comportamientos morales, ni los convencionalismos sociales nos pueden obligar a. Si yo no quiero saludar, yo no saludo. Si yo no quiero dar la mano, yo no la doy. Y vamos a ver, después de que pase esto, de la pandemia y todo, ¿quiénes van a darse abrazos? ¿Quiénes nos vamos a dar la mano? Porque ahora todo es que tal como estás y la distancia se hizo y todo lo demás. Antes se escribían cartas, ahora no, ahora todos son textos. Es más, antes se escribía un texto en el teléfono, ¿para qué? Ahora se aprieta la bendita tecla esa y se van hablando ahí 15 minutos y luego le llega el audio a la otra persona con los 15 minutos de conversación. Las formas de comunicarse cambian completamente. De acuerdo, pero vuelvo a insistir, solamente, única, exclusivamente lo que es la normativa legal es la única que puede ser impuesta a la fuerza. Las demás, pues ahí están. Y la última característica es la exterioridad. Dice, regula o le interesa el acto o conducta externa de los individuos, lo que se lleva a cabo, no importa la intención. Lo que el derecho va a juzgar es la acción, no lo que usted pensaba. Y eso es un problema muy grave, y yo lo viví una vez porque yo trabajaba en el Poder Judicial cuando se juzgó a un indio de allá adentro, de Suretka para adentro, no sé qué más. Se le juzgó porque tuvo relaciones sexuales con la hija.
Y el tipo nunca, nunca entendió por lo que lo estaban juzgando, porque eso es una práctica entre ellos. Y aquí yo solo veía los dos universos, el universo cultural de los indígenas y el universo cultural nuestro. En el universo cultural nuestro, sostener relaciones sexuales con un descendiente es un delito de los más atroces. Eso es horrible, espantoso. Pero en esos lados no es tal. Eh, yo no voy a hablar con una persona de estas, pero sí me acuerdo del expediente y lo juzgaron por violación. Y el tipo no sabía por qué eso lo llevaban a la cárcel. Si eso lo había hecho su abuelo, su papá, sus hermanos lo habían hecho. No sé si en la actualidad se hace, pero eso era bien adentro en Talamanca y eso pasó en los años 80. Pero sí siempre me quedó esa espinita de la diferencia enorme de universos, ¿verdad? Porque, vuelvo a insistir, para ellos no era malo, no tenían intención. Vean qué difícil sería, qué distinto, perdón, sería el caso de que aquí en Limón, en San José, un padre tenga relaciones sexuales con una hija. La carga emotivo sería una, totalmente distinta a que allá en la montaña y todo lo demás un padre lo haga. Claro, desde el punto de vista, que digo yo, este, somos de una sociedad urbana, eso es atroz, pero ya, y con sus costumbres es otra cosa completamente. Así es que en una había una intención repudiable 100%, en el otro habría que ver si verdaderamente hubo esa intención repudiable o era la repetición de un acto ancestral. Pero, en fin, ¿cómo hacer? Qué difícil juzgar. Pero vuelvo a insistir, el derecho lo único que le preocupa es la acción que se llevó a cabo, no el motivo por el cual se llevó a cabo. Bien, pasando al tema 3, vamos a hablar de derecho positivo, es muy sencillo. Dice: el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que rigen dentro de un estado o un lugar determinado, las cuales son dictadas por los órganos competentes con el único objetivo de alcanzar un fin determinado. Todo lo que está escrito en leyes, reglamentos o decreta forma parte del derecho positivo. ¿Cómo se busca el derecho positivo en un estado? Pues simplemente tendría que ser una empresa casi que faraónica, porque habría que revisar las casi 20,000 leyes que hay en este país y ver cuál está viva y cuál no. Lo que está vivo, y hay leyes de 1800 algo que todavía están vivas, todavía están vigentes, eso es derecho positivo. Lo que ya se anuló, la sala constitucional anuló, cualquier otra cosa, se revocó por otra ley posterior, eso ya dejó de ser derecho. Pero lo otro no. Entonces sí es bien complicado. De hecho, hay juicios que se han resuelto. Por ejemplo, se resolvió un caso de una gente que fue acusada de invadir terrenos que estaban en la zona marítimo terrestre, allá en una zona muy lujosa de Guanacaste. Y esta gente sacó una cédula real de antes de que Costa Rica fuera país independiente, de 1700 algo, donde el qué sé yo, virreinato, qué sé yo, cuál sería la autoridad, le daba esas tierras a fulano y tal. Y la pericia de los abogados fueron tal que fueron siguiendo el camino de ese fulano a este otro, 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 hasta la fecha. Y el tribunal actual reconoció que eso era completamente válido, porque es derecho positivo. Nunca se había anulado eso. Entonces la gente puede construir y le vende a precios de oro, le vende esos lotes que están en la playa a los norteamericanos cuando están en la zona marítimo terrestre, porque la ley de la zona marítimo terrestre es del año 1974. Entonces lo que estaba antes no lo afectaba, lo que estaba después sí lo afecta. Esa es la razón. Entonces la gente a veces no lo entiende, dice que son cuestiones de ricos y millonarios. No, simplemente de poder demostrar que eso es mío desde hace muchísimos años. Eso es entonces derecho positivo. Seguidamente pasamos al tema de las fuentes de derecho.
¿Por qué es importante el tema de las fuentes de derecho? El tema de las fuentes de derecho es importante por dos razones. Número uno, porque nos dice de dónde surge el fenómeno derecho. Es un fenómeno social. Y vuelvo a insistir, no es la invención de una persona que está acariciándose la barba, si es que tiene barba, o el pelo, si es que tiene el pelo, o si es el pelo largo, si es que es mujer, o el pelo corto, si es que es mujer. No, 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 no. Dándole ¿cómo se llama? Uso a sus neuronas, pensando qué puede escribir, qué puede decir. No, 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 no. No es eso. No, eso es materia de autores como principalmente de los años 50. Piensen en Julio Verne. Julio Verne y todo lo que escribió El viaje a la luna, y al final de cuentas el viaje a la luna está casi en un 75%, se acomoda a lo que es ahora. Esa gente eran visionarios, aquí no. Aquí lo que hacemos es simplemente recoger cosas y hacer las leyes. De las fuentes del derecho encontramos dos fundamentales, que es las formales y las materiales o reales. En cuanto a las formales, dice, son instrumentales o instrumentos a través de los cuales se pretende saber cuándo y en qué condiciones una norma jurídica es válida y obligatoria para una comunidad o para una sociedad determinada. Así, las fuentes de formales de derecho son. Atención, aquí lo que tratamos de ver es de tener la ley en las manos. Entonces, empezamos con la ley. La ley es una norma de derecho dictada, promulgada y sancionada por la autoridad pública. Eso estamos claros. Pero todos podemos, en alguna manera, para que me entiendan, todos podemos tener en nuestra mano una ley. Yo en estos momentos tengo en mis manos el Código de Trabajo. Esta es una ley. Si tuviera, qué sé yo, el Código Procesal Civil, tengo una ley en mis manos, que es el Código Procesal Civil. Por eso se llaman fuentes formales, porque son instrumentos. Si alguno de ustedes quiere casarse, busque el Código de Familia. En el Código de Familia busque lo que es el capítulo referente a matrimonios, y allí en matrimonios está la forma de cómo se puede casar. Entonces dice, por ejemplo, que se puede casar de tres maneras: ante un sacerdote católico, es el único que puede casar, no siendo funcionario del Estado; dos, ante un notario público; o tres, ante un juez de familia. Esos tres somos los que podemos casar. Entonces ahí está, ese es el instrumento. Si usted quiere hacer un contrato de trabajo, busque cómo se redacta, cómo se hace un contrato de trabajo. Para eso está el Código de Trabajo, está el Código Tributario. Si usted quiere saber a qué se aviene o si una conducta es delito, busque el Código Penal y busque si esa conducta está sancionada, porque si la conducta está sancionada, es delito. Si no existe la conducta en el Código Penal, no es delito, pero si está allí, nada que hacer. Por eso se habla de que son instrumentos. Eso es la ley entonces. Costumbre. Dice, se define a la costumbre como el resultado de aquel procedimiento jurídico de creación en que un conjunto de actos considerados como repetidos por un órgano aplicador se encuentran formando una disposición o pauta de conducta, en virtud de la decisión más o menos consciente de dicho órgano de incorporar un caso específico dentro de esta repetición de actos, convirtiéndolos entonces en derecho aplicable. Esta es una de las ¿cómo se llama? Esta es una de las fuentes de derecho un poco más etéreas, por decirlo de alguna manera. Simplemente la costumbre es una repetición de actos que de manera folclórica, y folclórica, el concepto de folclore es algo que existe pero no sabe cuándo empezó ni quién lo inventó, sino que el acto se repite hasta que llega casi que a convertirse en ley. Y de hecho esos actos se convierten en ley posteriormente por un reconocimiento que hace la Asamblea Legislativa. Pero hay actos que de una u otra manera se van repitiendo y se convierten prácticamente en leyes, aunque no haya una materialidad sino hasta que sean conocidos. La doctrina califica la costumbre de tres maneras. Los tres estos son conceptos de índole latino. El primero es el llamado secundum legem, y dice:
es lo que coincide con lo ordenado por la ley. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a un ejemplo que ya puse. Si yo estoy en la calle y veo pasar una mujer muy guapa, desde que la veo, yo siento el deseo de decirle un piropo, pero sabiendo que los piropos son castigados, no digo nada. Y veo pasar y nada más. Esa costumbre mía de no decir nada, fomentada en que puede ser sanción, eso es una costumbre secundum legem, porque la costumbre va exactamente en la misma dirección que el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico castiga al piropo, lo castiga, lo considera un delito. Y el problema es que al igual que en el abuso, sexual, la persona que decide si la conducta dada es o no es delictuosa es la víctima. ¿Por qué? Si yo doy un piropo muy hermoso, muy lindo, y la persona a la que se lo dirigí no se ofende, no pasa nada. Simplemente no pasa nada. Pero si esa persona yo le caía mal y le doy el mismo piropo bonito, hermoso, pero se ofende, ya cometí un delito. Así pasa con el acoso sexual en la materia de trabajo. Si la persona que recibió el acto o la palabra se siente incómoda, perfectamente se configura la falta de acoso sexual, aunque materialmente no lo sea. Ese verdaderamente es el problema. Por eso es que hablo de tener frenos, para no caer en eso. Entonces los frenos me dicen que yo no debo piropear a una mujer siendo hombre, y eventualmente las mujeres no deben piropear a un hombre, pero yo no debo piropearla. Al no hacerlo y tomarlo yo como costumbre, esa costumbre se vuelve secundum legem, porque entonces ley y costumbre va al mismo lado. El ejemplo que pongo aquí, por ejemplo, el salario, es muy sencillo. Si ustedes van a dar trabajo, ¿verdad? Y cuando la gente pregunta ¿y cuánto voy a ganar? Usted coge el decreto de salarios mínimo que todos los años emite el Ministerio de Trabajo y usted dice, ajá, por el trabajo que usted va a hacer va a ganar, aquí está, qué sé yo, 197.700 colones al mes. Su costumbre es seguir eso. ¿Y para qué lo hace? Para no tener problemas. Entonces usted tiene en sus manos ese decreto de salarios mínimos. ¿Qué sucede? Que eso es lo mínimo que usted puede pagar. Entonces usted está cumpliendo con la ley, pero cumple con la ley al seguir una costumbre suya. El problema es cuando usted quiere ganarse unos colones y decir, mire, sí, yo sé que ese es el salario, pero yo solo puedo pagarle las 3/4 partes, o yo no le voy a pagar eso. Ya ahí usted comienza a violentar la norma, a violentar, y tratar de imponer una costumbre así es algo completamente ilegal. El segundo tipo de costumbre es el llamado proeter legem. Dice, es aquella que no ha sido incorporada en la ley ni es impugnada por la misma. Tiene una función llenar lagunas de ley. Por ello se considera como fuente formal secundaria, supletoria o complementaria de la ley. Y aquí el ejemplo es muy sencillo. Estamos en la universidad, no hay clases virtuales, todo es presencial, y entonces un día un compañero de ustedes le dice, fulano o fulana, préstame 10,000 colones, te los pago la otra semana. Cuando llega la otra semana, entonces, ¿cuál es cuál es el acto que espera el acreedor por parte del deudor? Que pague. Que pague. Para eso pidió los 10,000 colones, para pagarlos la otra semana. Si los paga, perfecto. Si los paga, entonces ¿cómo se llama? Está
está llenando una laguna de ley. ¿Y por qué llena una laguna de ley? Porque ese tipo de deudas que son de boca, se llaman deudas naturales, no tienen forma de cobrarse. No tienen forma. La única deuda monetaria que se puede cobrar es aquella en la que se firmó un título, se firmó un pagaré, se firmó una letra de cambio, se firmó una prenda. Eso sí se respeta, eso se hace cumplir forzosamente ante los tribunales. Pero cuando es de boca, no hay otra forma. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que la costumbre que tenga la gente sea de cumplir con sus promesas. Contaba mi abuela que cuando mi abuelo estaba vivo, se prestaban un dinero y el hombre se arrancaba un pelo del bigote. Tome, esa es mi garantía. Y la palabra era cumplida. Hoy, desgraciadamente, el peor de los negocios es prestarle a los amigos, es prestarle a la familia. Usted le presta dinero a los amigos, le presta dinero a la familia principalmente. Cuando llega el momento en que usted pide que le devuelvan el dinero, le dicen que qué le pasa, que usted tiene mucho, que se espere, que no presione, que no sea necio y al final de cuentas no le van a pagar. Eso es terrible. Entonces, consejo, no presten plata, no la presten, porque puede pasar una de estas dos cosas. Pero eso es lo que se llama entonces una costumbre para eterlejem, que lo que trata es de llenar una. Es exactamente igual. Que nuestros padres, por lo menos en el caso de los míos, que me inculcaron? Papá decía, el pobre lo único que tiene es el crédito. Entonces nunca, nunca, nunca pida si no es porque necesita. Y si pide, pague. De allí que me heredó esa aversión a las deudas. Yo no soporto tener deudas, no me gusta. Y bendita sea la hora en que salieron las tarjetas de crédito y todo lo demás, porque uno tiene que estarse preocupando por hacer el abono y todo. Uno sería feliz sin tener que pagar nada. Pero no, hoy nos cargan con tarjeta, nos cargan con esto, con lo otro, con aquello, y definitivamente uno ocupa el crédito para hacer ciertas cosas que de otra manera no podría hacerlas. Entonces, parte de eso es exactamente, si usted se compromete, pague. Es igual, ustedes piden un libro prestado, yo no presto un libro. En mi biblioteca hay 1200 libros de mis novelas y mis cosas así bonitas, no lo que es legal, lo legal va por otro lado. Pero yo no me pidan bueno, nadie me pide una novela, que dicha, pero yo no se la prestaría tampoco, porque después tengo que andarla pidiendo y eso no me gusta, simplemente no me gusta. No he encontrado la persona a la cual le preste un libro y me diga, mira, apenas lo termine te lo traigo. Y X días después, porque la novela estaba interesante, me dice, toma, te agradezco mucho, estaba muy buena, o no me gustó, o lo que sea. Ay, mira, me traes el libro, sí, ya lo terminé, yo te lo traigo, espérate. Sí, hasta que un día ya uno habla medio feo, y entonces, sí, aquí está el libro, y se lo ponen de mala gana, ¿qué crees que me lo iba a dejar? O cualquier cosa, no funciona. Ese es este tipo de costumbre que ya se pierde. A veces los hombres y las mujeres se quejan mucho de que me defraudó en la promesa de amor que me hizo. ¿Eh? Así pasa, ¿verdad? Eso es nos enseñaron a que mientras uno mantenga su relación, mientras uno esté en esa relación, pues uno no debe hacer algo que vaya a herir, a, a golpear a esta persona. Estoy hablando de la infidelidad, cosas así, porque afecta a la otra persona. Si yo ya no me siento bien con esa persona, lo que uno debería hacer es terminar y seguir la vida, pues ya, por otro lado. Pero esto es lo que nos deberían haber enseñado, por lo menos a mí me lo enseñaron, pero esto es lo que uno debería poner en práctica para no herir más a las personas. Luego tenemos el tercer tipo de costumbre, que es el contralegem. Dice, es aquella que establece conductas opuestas al ordenado por la ley. Y esto lo estamos viendo en estos momentos. Esa gente que dice, yo no creo en la pandemia y no voy a usar, ¿cómo se llama? No voy a usar careta. Eso, si él se enferma, a mí en realidad no me va a importar. Pero si esta persona es asintomática, puede infectar a otros. Lo cual es una situación completamente egoísta porque puede perjudicar a otras personas. Es una conducta completamente carente de solidaridad. Esto sí afecta, esto sí golpea.
pero eso no causa leyes, no causa derecho. Entonces, si yo soy policía de mascarillas y caretas y lo encuentro usted sin eso, le hago una multa hoy, le hago otra mañana y le hago otra pasada y otra, hasta que se acabe la situación referente al uso de las casillas. Es también, por ejemplo, la gente aquí tiene la piel, pero parece como que fuera de cebolla. Parqueamos el carro donde nos dé la gana y cuando llega el tráfico nos quita las placas, entonces ofendemos, maltratamos, pero simplemente si estamos en una acera, parqueados en una acera, le estamos obstando, le estamos quitando el paso a las personas que van a pie. Y si alguien pasa en silla de ruedas, eventualmente no puede pasar. Ah, no, pues que yo, no, si aquí no pasa nadie y cuestiones de estas, no debe entronizarse ese tipo de cosas. Si no está, no está. Otro ejemplo que les pongo es el de participar en las peleas de perros, que para mí es lo más salvaje que hay, o en las peleas de gallos. En las peleas de gallos se dicen que es algo cultural, ver dos pobres pájaros matándose. Se cortan, se destrozan, y hay plata, dinero y licor y todo ese tipo de cosas. No, inclusive hicieron una asociación de peleadores de gallos, en donde está este tipo, este falso profeta, ¿cómo se llama? Otón Solís, porque a él le gustan las peleas de gallos. No, las peleas de gallos son ilegales. Y no hay costumbre que las hagan. Cuando encuentran una gallera, le cogen todos los gallos, se los llevan, y hay gallos que valen mucho dinero. Y la gente se preocupa y pide que no puede ser así, que ya no nos dejan hacer nada. No es que no nos dejan hacer nada, es que no nos dejan hacer nada que no está permitido. Entonces, la costumbre de hacer peleas de gallos no puede ir contra la ley. Por eso es que es una costumbre contra legem, o sea, contra la ley. No puede ir, no debe ir, y se debe sancionar cada vez pues que está. Otra de las fuentes es la jurisprudencia, que es la interpretación que hacen de la ley los tribunales y que exponen en sentencias. En Costa Rica, la jurisprudencia es simplemente guiadora, orientadora. En otros países como Estados Unidos, como Reino Unido, donde el tipo de derecho es distinto, es consuetudinario, si usted encuentra una sentencia en que se resolvió un asunto similar al suyo, en los términos que a usted le convienen y la presenta, ganó el juicio. Es muy difícil que un juez vaya a darle vuelta a eso. En Costa Rica no, en Costa Rica los jueces son personas, bueno, antes eran muy preparadas en derechos. Hoy cualquier estudiante de garaje llega a los tribunales. Pero antes costaba mucho darle vuelta a los fallos. Hoy le salen a uno con cada cosa que uno no sabe por dónde viene, ¿verdad? Hoy el cliente le dice a uno, mira, ¿cómo nos va a ir? Pero dame una probabilidad. Es igual cuando usted va de un médico, que le dice al médico, doctor, lo que tengo es grave. El médico, en su sapiencia, le va a decir sí o no. No, mire, lo que usted tiene es tal cosa y lo vamos a ver por este lado, debe cuidarse, pero no es para que se... Ok, dicho. Pero imagínense cómo harían ustedes si van donde un médico, el médico les dice que tiene tal cosa, doctor, eso es grave. No sé, puede ser que sea grave, puede ser que no. Esa incerteza es la que tenemos con los procedimientos judiciales, porque los jueces de ahora uno no sabe por dónde van a salir. Todavía se encuentran muy buenos jueces y juezas, y como ustedes quieran verlo, pero hay otros que se para el sol a verlos, ¿verdad? Y no sabemos por dónde va a salir la liebre ni por cuál lado por el problema. Otra de las fuentes es la doctrina, y dice constituida por las opiniones, críticas y estudios de los sabios del derecho. La doctrina no tiene ningún valor legal, sino que nuevamente se trata de literatura jurídica que ayuda. Y como vamos a ver cuando veamos el orden de las fuentes de derecho, la doctrina ocupa los últimos lugares, pero que existe, verdaderamente existe. Luego están los principios generales de derecho, que son generalizaciones o abstracciones últimas tomadas de la propia legislación del derecho natural o del derecho romano. Por ejemplo, la equidad, o sea, la justicia. Lo más... No, ustedes han usado ese verbo, todos lo hemos usado, pero todos nos hemos quejado de que esa situación, esa respuesta que usted me da es injusta. Y ya se han puesto a pensar qué significa injusta. Ya le han dado vuelta al término, qué significa que es injusta. Que no se acomoda a sus gustos, eso no es injusto.
eh, que no satisface sus, sus pretensiones, eso no significa injusticia. Pero sin embargo, así es como vamos, ¿verdad? Preguntando sobre este tipo de cosas. Pero estos principios, vuelvo a insistir, son los que hablan de cuestiones muy básicas. La honestidad, la buena fe en todo. Usted debe actuar abierto, claro, simple, no buscando una ventaja, una cosa así. Son pequeñas cosas que tal vez los viejos todavía notamos y tratamos de hacer, pero que la juventud de ahora pues prácticamente no sirve. Bien, esto es lo que tenía que ver con las fuentes materiales, con las fuentes formales. Ahora pasamos a las fuentes materiales o reales. Si las primeras eran expresiones de normas, esta es la forma en que esas normas surgen. Dice, concepto. Estas fuentes están constituidas por aquellos elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, que son necesidades de una comunidad que delimitan el contenido y el alcance de sus propias normas jurídicas. Pues no todos, dice, son pues todos aquellos fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho. Muy bien. Aquí hago nada más una pequeña observación. No sé, bueno, no sé de ustedes quiénes fuman. Hoy la norma, prácticamente la costumbre es no fumar. Pero en mis tiempos fumaban, en mis tiempos en la universidad se fumaba. Y cuando había exámenes, el humo se podía casi cortar en tijeras. Porque en las lecciones fumábamos prácticamente solo hombres, inclusive el profesor. Pero en los exámenes fumábamos los hombres y muchísimas mujeres. Nosotros decíamos que era por nervios o lo que sea, pero estos cigarrillos, ¿qué marca eran? Eran marca Derby, se acababan. Y de veras, en aulas más pequeñas que las que tenemos ahora, o más o menos como esas, pero imaginen 45, 50 pupitres pegados uno detrás de otro. Con ventanales, unas ventanas que ya las cambiaron en derecho, arrancaron todas las ventanas porque eran lo más incómodo y no refrescaban ni llevaban ventilación. El ambiente era espantoso. Mamá se quejaba porque apenas yo llegaba, al día siguiente mamá tenía que lavar toda la ropa que yo andaba porque olía solamente a humo. ¿Estás fumando? Y yo le decía que no, bárbaro, es mentiroso. Pero era porque se nos pegaba ese humo que había ahí tanto. Bien, si ustedes pueden visualizar eso, ustedes se han puesto a pensar por qué ahora no se puede fumar. ¿Por qué ahora es prohibido fumar? Porque hubo una conciencia, y no es tanto una conciencia de que el Estado haya pensado en que nosotros tenemos que estar bien, no, es que la conciencia indicó que a la Caja de Seguro Social le costaba muchísimo el tratamiento de las personas que tenían efisema, que tenían cáncer pulmonar, cáncer de laringe, cáncer de boca, por el hecho de haber fumado toda su vida. Entonces, ¿qué se hizo? Se desestimuló completamente la propaganda que tenía que ver con cigarrillos. De los mejores anuncios, si ustedes oyen música y tal vez oyen a Santana, una canción Jingo, había un anuncio que era precioso, que salía un avión del AXA que venía de Limón, salía en la mañana y llegaba en la tarde con ese ritmo y anunciaban un cigarrillo que era marca Capri. Luego el Derby, luego el Marlboro, ¿cómo se llama? Aquel vaquero gringo, bigotón, las mujeres se desmayaban por el tipo y murió de cáncer. Esa publicidad no existe. Y de hecho los cigarrillos hoy valen 3, 4 veces lo que costaban cuando yo fumaba. ¿Y por qué esa conciencia? ¿Es conciencia? No. Es que simplemente la necesidad del Estado por evitar un poco, hasta donde sea posible, los gastos para no arreglar, para mantener, para darles una vida de calidad a las personas con estos padecimientos producidos por el tabaco, eh, hicieron que se legislara y se publicara la legislación antitabaco. Entonces hoy, si usted quiere fumar, prácticamente es de héroes hacerlos. En la universidad es prohibido fumar. Es más, si usted va a fumar fuera de la U y fuma donde está la parada de buses, eso es sancionable. Usted tiene que irse a parar prácticamente a la entrada a la universidad, donde entran los carros, que está a la par de la ruta 32, sacar su cigarrillo y fumárselo ahí. Porque ahí no estorba. Pero en las paradas de buses no se puede. Menos en el campus universitario. Cosas que antes no se veían, ahora se ven. Inclusive conozco de casos de que hubo una dama o hubo varias damas
que acusaron a su pareja de violencia doméstica porque fumaba en la casa y el olor le producía malestar y todo este tipo de cosas. Así es que, como ven, se trata de situaciones sociales que dan luz a leyes. Bien. Luego, en cuanto a las fuentes del derecho, están los principios generales, que son enunciados normativos más generales, lo que me refería actualmente, ¿verdad? Estos principios son utilizados por los jueces, legisladores y creadores de doctrina. Entonces nos vamos a encontrar con principios que tienen funciones, pues tienen la función creativa, la interpretativa y la integrativa. Aquí lo importante de todo esto es lo siguiente, compañeros, y por eso es que les quería hablar de las fuentes. Porque en Costa Rica ningún asunto que llegue a los estrados judiciales o a los estrados administrativos puede quedar sin solución porque no haya una ley que lo prevea. Entonces, para eso aplicamos las fuentes y vamos a aplicar lo último que vamos a ver en este momento, que es lo referente a las jerarquías de las normas jurídicas. Dice el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública: la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará por el siguiente orden. En primer lugar, la Constitución política. Cuando veamos lo que tiene que ver con sala constitucional, esto es básico. El sol jurídico del cual dimana toda la luz en nuestro país es la Constitución política. Contra ella no puede ir nada y de ella depende todo. En segundo lugar están los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana, siempre que hayan sido aprobadas por la Asamblea Legislativa. En tercer lugar están las leyes y otros actos con valor de ley. En cuarto lugar están los decretos del Poder Ejecutivo. En quinto lugar están los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos, los reglamentos de entes descentralizados. Y en último lugar, las demás normas subordinadas a los reglamentos centrales y descentralizados. Bien. Con esto lo que quiero es decirles que este es el orden para resolver. Pero en el peor de los casos, si no se encuentra una norma que trate un asunto, nos tenemos que ir a los principios generales de derecho, que es lo más básico. Y esos principios ilustrarlos con doctrina. Y el juez, porque el juez tiene que fallar. Ningún juez, ya sea administrativo, ya sea judicial, puede excusarse de conocer un asunto por no encontrar una norma que lo tenga. Tiene que hacerlo necesariamente. Bien, de esta manera termino esta primera parte y la siguiente semana les estaría enviando el video con la segunda parte de esta materia. Nos vemos entonces la otra semana.